opinión. Categoría A. Apto para todo público. La construcción de un nuevo país implica el análisis de los acontecimientos desde otra perspectiva. Porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Sana, sana. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Muy buenos días, queridos amigos. Un gusto ya engancharnos a la señal de nada más y nada menos que de Radio Pichincha. Pichincha Comunicaciones, su radio solo suya y nada más que suya. Mi nombre es su servidor Andrés Durán. Acá inicia 7F Plus, la otra política. ¿Cómo estás, mi querida Sofi? Es un gusto tenerte en estos espacios, que vengas a visitar. Qué gusto poder verte. Un gusto que me hayas visto, más o menos. El me gusto quieres es mío decir. que me has visto el día de hoy. 9:08, amigos. Estamos aquí ya en 7F Plus, la otra política. Gracias a nuestro querido Javi Bisuete, que el día de hoy nos acompaña. Juventud. Y por supuesto nos pone con alegría con las canciones de mi época, Ese pero sí mi es de tu época época. de niña. ¿Cuántos Sí. años tienes? Yo tengo 36 añitos. ¿Tú Ay, cuántos yo pensé tienes? que yo tenía 22. Yo tengo 22. 22, pareces de menos. 22 pirulos tengo nada más. 22 desde que pagas la seguridad social. Más Bueno, o menos, dice. ¿Cuántos años tendrá Juventud? El juvenil de la radio, amiga. ¿cuántos años tiene Javi? Yo le doy unos, no sé, unos 80 más o menos. No, el Javi tiene 50. 50, dice. Ya, yo le atiné. 50 años de aportación, pero... Otro más. Bueno, es un gusto ya engancharnos a la señal de Pichincha. Bienvenidos todas y todos. Pues bueno, vamos a despapallarnos el día de hoy con información de primera. Ahí estamos como bajones, ¿no? Seguimos bajones, pero tratamos de mantener el buen ánimo, la buena cara frente a las circunstancias que atraviesa el país. Y por esa razón les pedimos, queridos amigos, que no se desenganchen de la señal de Radio Pichincha, porque el día de hoy vamos a analizar nuevamente la situación en las cárceles del país. Hay algunos analistas que han calificado esto ya no de crisis. Son datos perturbadores, más que perturbadores, espeluznantes, y conceptualizaciones que quizá nos ayudan a entender mucho mejor lo que está sucediendo en las cárceles del Ecuador. Ya no alcanza con la crisis penitenciaria para explicar los sucesos del día de ayer, del fin de semana, y las decisiones del presidente de la República el día de ayer. Así que manténgase en nuestra sintonía. Solamente antes de empezar pues a revisar lo que nos dice el pajarito azul el día de hoy, pues bueno, hay noticias de última hora. El Senado de Chile ha empezado el debate de destitución o no del presidente Sebastián Piñera. Se necesitan 29 votos para aprobar la acusación constitucional que ya recibió luz verde en la Cámara de Diputados. El Senado de Chile debate este martes esta acusación contra el presidente por su participación en la millonaria compra-venta de la minera Dominga en un paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, lo cual trascendió a partir de la investigación conocida como Pandora Papers. De acuerdo con medios locales, la sesión dio inicio a las 9:15, hora local. Durante la primera parte intervendrán 3 diputados acusadores, Gael Yomans, Gabriel Silver y Leonardo Soto. Luego de la presentación de todos los argumentos, se votará
el primer capítulo de la acusación por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, y después el segundo por haber comprometido gravemente el honor de la nación. Ya han intervenido Gael Yeomans, y ha dicho: el presidente pretende que creamos que no tenía conocimiento de dichos negocios cuyo éxito están vinculados a decisiones que le corresponden a él como presidente en el ejercicio de su cargo. Esto es lo que ha dicho durante la acusación constitucional. Bueno, la celeridad, ¿no? Esa celeridad en un país de la misma región, en el caso de Chile, frente a esta situación que ha ventilado los Pandora Papers y la celeridad del caso ecuatoriano. Y toma en cuenta, querida Sofi, te tiro este datito de color, que en Chile es la segunda ocasión que se pide la destitución de un presidente de la República después del retorno a la democracia, en los años 90. Es la segunda vez desde el retorno a la democracia que se pide la destitución de un presidente de la República. Y adivinen qué, esa segunda ocasión sigue siendo marcada, sigue siendo protagonizada por el presidente Piñera. La primera vez fue en los hechos de la violación sistemática y de la represión de octubre, allá en Chile, y esta vez en los Pandora Papers. Uh-huh. En el caso ecuatoriano sucedió exactamente lo mismo. Qué simpático sería analizar o comparar la situación de Chile con Ecuador. Porque fíjate que acá también hubo un suceso similar, octubre de 2019, un informe que se desvaneció completamente. Hoy ya no sabemos los alcances reales de ese informe de la verdad, y posteriormente un presidente que asume que en su momento fue, se sospechaba que tenía vínculos con el expresidente de la República, y ahora sostengo que el presidente de la República es el padre putativo del expresidente Lenín Moreno. Lo importante es que por lo menos se tratan estos temas, claro, no se debaten, que se convierten en temas de debate público. El senador Leo Soto también ha dicho: es un caso típico de conflicto de intereses con actos de ocultamiento, paraísos fiscales, faltas graves a la probidad pública, donde ha tenido una participación clara, lamentablemente, la primera autoridad del país. Así es que estaremos pendientes siguiendo estas intervenciones y, por supuesto, también la defensa del mandatario chileno. Bueno, con esa información, queridos amigos, ahora sí, ¿te parece si nos vamos con el pajarito más divertido, más chévere, bacán, champú de nuestra radio, Radio Pichincha? Por supuesto. ¿Qué dice Larry esta mañana? ¿Qué dice Larry? Bueno, ¿qué nos dice Larry? ¿Cuáles son las principales tendencias que han marcado la coyuntura política en las redes sociales y especialmente en Twitter? Bueno, principalmente el tema de la crisis carcelaria, que continúa siendo el tema número uno en tendencia en nuestro país, y con respecto a las decisiones adoptadas ayer por las máximas autoridades del país, de las distintas funciones del Estado que estuvieron reunidos, ¿no? El presidente Guillermo Lasso ayer al mediodía salió a dar un pronunciamiento en el cual anunciaba una serie de medidas que se tomarán para afrontar la crisis de las cárceles que viene ocurriendo en nuestro país. Mencionó 7 puntos que empiezan con un proceso de pacificación. Ha dicho él que se iniciará de la mano de distintos sectores. Entendemos que se ha pensado que es prudente conversar también con quienes están siendo protagonistas de estos hechos violentos, y empezar nuevamente un proceso de pacificación que se dio ya años atrás y que se ha visto nuevamente como la alternativa para generar un proceso de paz que tranquilice lo que está ocurriendo ahora mismo en las cárceles del Ecuador. Ese es uno de los puntos que ha sido destacado por el presidente de la República el día de ayer en su intervención,
Y luego dijo que enviarán un proyecto de ley de defensa ciudadana que será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. También, como tercer punto, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones en el marco de sus competencias para garantizar los beneficios respectivos de las personas privadas de libertad, es decir, la prelibertad, entendemos, entre otros. Se mantiene la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad. El Consejo de Participación Ciudadana promoverá la participación ciudadana en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, que incluirá un proceso de reparación integral, esto me parece importante, para las familias afectadas por esta tragedia. Como sexto punto, se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentran en los centros de privación de libertad. Y por último, la Fiscalía General del Estado agilizará los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Recién empiezan a darse cuenta cuáles son sus competencias, cuáles son las tareas que tenían cada una de estas funciones del Estado para prevenir estas masacres dentro de las cárceles del país. Pero esto, Andrés, fue al mediodía. A mí, cuando escuché esto, dije, me parece importante, interesante que se asuma esta posición de por lo menos generar propuestas a esta problemática tan grave que ya durante este año se ha cobrado más de 300 víctimas dentro de los centros de privación de libertad, pero fue bastante ilusorio porque luego ya en la noche el discurso fue otro. Andrés, ¿quieres escuchar al verdadero Lazo? ¿Escuchemos al Lazo o al presidente de la República? ¿Quién es, Sofía? ¿No sabemos? El verdadero Lazo. Bueno, escuchémoslo entonces. Nadie quiere convertir esto en un tema político, pero tampoco podemos cegarnos al hecho de que hoy vivimos precisamente las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana. Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune. Ustedes han visto el crecimiento del micronarcotráfico en nuestras ciudades, pero también el sabotaje a un radar que recientemente había sido puesto a operar en Manabí. Minaron nuestras... Bien, a ver, por favor, yo quisiera de alguna forma facilitar también la participación de nuestra audiencia, la ciudadanía, los internautas que se enganchan a la señal de Radio Pichincha, que comenten, que den su punto de vista, pero hagámoslo argumentado, ¿no? Por supuesto, me parece que sin epítetos calificativos, por favor. Digamos lo que nos parece, porque acá me parece que hay un elemento muy pernicioso para la democracia. Más adelante vamos a explicar, porque yo sí quisiera que volvamos a conceptualizar, despojémonos por un momento del concepto de crisis carcelaria. La crisis carcelaria ya no alcanza para explicar lo que sucede hoy por hoy en el país. Y voy a sugerirles que escuchen una entrevista que dio ayer un espacio dentro de Radio Pichincha, Frente Radiosa, que tuvo la posibilidad de tener 3 invitados de lujo y de primera. Carolina Andrade, Silvana Tapia y el antropólogo Jorge Núñez, que me parece que dieron unas pistas muy sensatas. Los 3 investigadores, parte de la Alianza por las Prisiones, pistas muy sensatas para entender e interpretar lo que está sucediendo hoy por hoy en el país. En primera instancia, me parece a mí que el comentario tendría que ser dirigido sobre ¿hasta cuándo vamos a estar entrampados en este discurso que pretende la polarización, endilgar responsabilidad a un gobierno que dejó su mandato hace ya 5 años? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser tolerantes con la evasión de la responsabilidad frente a lo que está sucediendo hoy por hoy en el sistema penitenciario? ¿Hasta cuándo vamos a seguir comiendo cuento de lo que sucede alrededor de la violencia y paralelamente el smoking? Y lo digo por el festejo que hizo el presidente de la República a los Marines de los Estados Unidos, ¿ya?
Pudo haber sido cualquier otro país, pudo haber sido Rusia, pudo haber sido China, cualquier otro país. Pero lo realmente escandaloso es que se dedique el esfuerzo, más allá de que no se haya puesto recursos, no lo sé, no se haya puesto recursos por parte del Estado ecuatoriano para esa conmemoración, las autoridades públicas estuvieron ahí. Mientras había gente que proclamaba y exigía que intervenga la policía porque sus vidas corrían peligro. Entonces, a mí lo peligroso de todo este discurso que escuchamos hace un momento me parece que está centrado en algo que facilita la política del enemigo. Es decir, que entender al otro como realmente él es el responsable, es mi enemigo, es al que hay que aniquilar y acabar. Y me refiero porque el presidente no dice con nombre y apellido, él se está refiriendo al correísmo. Y lo peligroso que es para la democracia responsabilizar a un grupo político de todo el caos por el cual ha sido incapaz el gobierno, de solucionar, de mitigar todos sus estragos. Entonces, a mí sí me parece preocupante, me parece peligroso en términos democráticos. Habla que se entregó a las mafias cuando el presidente de la República y el gobierno nacional y el Estado en su conjunto son los responsables de 300 muertes y nada menos que 4 masacres. Insisto, ¿se puede seguir interpretando esto como una crisis carcelaria? ¿O quizá podemos hablar de prisiones del exterminio? Pregunto. Pues sí, eso es lo que hemos visto, por lo menos durante los últimos meses y desde el 2019 en realidad en las prisiones de nuestro país. Pero lo que tú manifiestas es preocupante porque estas estrategias las han usado, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre tiene un enemigo común y pues trata de aglomerar a toda la población y a todos los otros países para que respalden su lucha contra los enemigos que a veces incluso son inventados, por ejemplo, de los Estados Unidos, con los cuales ha iniciado pues guerras. Pero ya trasladándolo al escenario local, sí preocupa cuáles son las acciones que se van a tomar por esta afirmación que hace el presidente de la República, pero además usando argumentos que no tienen sustento, que no tienen base en hechos reales, porque habla del radar. Este radar que ya el día viernes el ministro de Defensa reconfirmó algo que se había dicho cuando apenas ocurrió el hecho de que se dañó el radar en Montecristi. Él reconfirmó que no se trataba de ningún atentado, ni de explosivos, ni nada. Dinamita, pero ¿no? Escuchemos al ministro de Defensa desmintiendo lo que ayer dice en cadena nacional el presidente de la República, que nos preocupe esto porque no puede ser la forma en la que se hace política. Aquí está el ministro Luis Hernández. Le voy a contar algo pero ya es confirmado, no son explosivos. No son explosivos. O sea, las investigaciones de la policía, los restos que fueron llevados al laboratorio, no encuentran ningún vestigio de nitratos, que es O lo sea, que se descarta la tesis del terrorismo. se descarta. Entonces, ahora estamos en la tesis que fue una falla, porque es el sistema de engranaje de lo que rota él. Entonces, eso es dentro de una caja que tiene un resorte y está con grasa a presión. ¿Qué dicen ustedes? Porque las favor. conclusiones son de Sí. ustedes en este caso. ¿Cómo uno puede escuchar en cadena nacional al presidente de la República hablar de un tema tan serio como lo que ocurre en las cárceles, relacionarlo con un supuesto atentado al radar de Montecristi y que su ministro el día viernes pasado haya dicho y confirmado con estudios, con pruebas, basado en hechos, que no se trataba de ningún acto terrorista? Yo creo, me da a mí la impresión de que el presidente está viviendo un sueño, que quizá las 4 paredes, su parcela, su pequeña parroquia política no le permite ver más allá del pequeño horizonte que tiene. No le gusta encontrarse con la verdad, me da a mí esa impresión, no le gusta entender que lo que está sucediendo es responsabilidad de su gobierno y de las autoridades del Estado Nacional. Y frente a esta circunstancia, como ya lo escuchamos, salta el ministro Hernández, ministro de Defensa,
no es del ministro de Colombia, no es del ministro de Perú, no es del ministro de Chile, es del ministro del presidente de la República, Guillermo Lasso, a desmentirlo a Lasso, al presidente de la República, es decir, su comandante en jefe. Fíjense lo distorsionado de todo esto y lo que hoy por hoy estamos transitando por este vertiginosa forma de entender la política y de hacer política. Entonces acá hay que hacerse una pregunta que a mí me parece central. ¿A quién le pasa factura? ¿A quiénes les pasa la factura el presidente de la República con este baile? ¿Por qué él está bailando con la mentira? O sea, se está pegando un tango con la mentira. Y le pasa la factura a todas las personas que fueron víctimas de esta masacre. Porque si sale el señor Hernández a decir que eso es una mentira en torno a lo del radar, imagínense con las muertes violentas o los asesinatos violentos en el sistema penitenciario. Frente a esta circunstancia yo me pregunto, ¿el presidente de la República nos dice la verdad sobre los hechos y los sucesos dentro del sistema penitenciario? ¿Por qué esperaron más de 7 horas para que la policía ingrese? Tania Varela tiene la razón al haber dicho, esperemos, porque si la policía entraba hubiera sido peor. ¿Qué pasa con la economía interna de las penitenciarías? ¿Cómo se están sosteniendo? ¿Alcanzo con la crisis penitenciaria o carcelaria para explicar los sucesos? ¿O se trata quizá de prisiones del exterminio? Hay tantas preguntas que nos agobian. Así es. Y que creo que el gobierno no está respondiendo. Pero la principal me parece lo que tú mencionabas. Si el presidente se desdice, porque a veces es él mismo quien se contradice, o sus ministros pues salen a decir no es verdad lo que está diciendo, claro, nos da la duda de que absolutamente cada una de las palabras que salen de su boca pues son mentira. Esto es muy, muy grave para el país y no sé si es que el presidente de la República lo tiene en cuenta o si definitivamente no le importa. Lo cierto es que se incrementa el número de muertes en nuestro país por la crisis carcelaria. Hay un tuit de Sebas Naranjo el día de ayer, dice en un lapso de 46 días entre el 28 de septiembre el 28 de septiembre y 12 de noviembre, 184 personas fueron asesinadas en la penitenciaría del Litoral, cifra mayor que el aumento acumulado de muertes durante 11 años en todas las cárceles del país. Y ahí está ese cuadrito que pone a Ecuador entre las principales masacres carcelarias del mundo. Ranking de peores incidentes carcelarios. Ahí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, Ecuador, 2021 masacre carcelaria en la penitenciaría del Litoral, con 118 muertos, son 119 en realidad. Del mundo, estamos hablando del mundo. Luego tenemos más abajo la masacre también la penitenciaría del Litoral, el Turi y la cárcel de la Tacunga, que fue simultáneo, que fueron 79 muertos en el periodo de Lenín Moreno. Y esta nueva masacre de 58 privados de la libertad en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, esta masacre nuevamente en la penitenciaría del Litoral, que son en realidad más de 58 muertos, ¿no? 62 confirmados hasta el momento y no sabemos si esa cifra realmente es pues la real o la definitiva, para decirlo, por la cantidad de víctimas que también están siendo atendidas. Pero esto es lo que se dice en el exterior de nuestro país, lo que se conoce de nuestro país sobre lo que ocurre en las cárceles del Ecuador. Bien, vámonos a una pequeña pausa. Les pido que por favor no se desenganchen de la señal de Radio Pichincha. Volvemos y seguimos despapayándonos. Agárrate, que volvimos. El que sabe, sabe. Bueno, ¿qué sabemos en nuestro país? Yo ya no estoy segura, ni el mismo presidente está seguro de qué sabe sobre lo que ocurre en nuestro país. Pero sí queremos hacernos la pregunta sobre el tema de las cárceles. ¿Cómo pasamos de este argumento de la guerra de bandas
al ataque terrorista desestabilizador. Esto por el argumento, la hipótesis que el día de ayer el vocero de la presidencia dio a conocer en medios nacionales. Y ahí antes de esto queremos revisar cuál ha sido el pronunciamiento de la Alianza contra las Prisiones, porque reproduce algo que tú también ya lo mencionabas ayer, Andrés, y habla de que las organizaciones articuladas en la Alianza contra las Prisiones emiten este pronunciamiento conjunto frente a la masacre carcelaria del 12 y 13 de noviembre. El Estado produce un exterminio de la población como forma necropolítica de gobernanza y dice, 7 horas pasaron entre el primer pedido de auxilio por parte de las personas encarceladas y la orden gubernamental de intervenir en la penitenciaría del Litoral. Para la Alianza contra las Prisiones, en esas 7 horas de inacción estatal, el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte en comisión por omisión a por lo menos 68 internos en un país donde la pena capital está proscrita. Durante esas 7 horas, las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, lo resalta, transmitieron en redes sociales la desgarradora espera de sus verdugos, quienes tuvieron tiempo suficiente para romper más de una docena de paredes con tacos de dinamita a los cuales nunca debieron tener acceso. Mientras las 7 horas de exterminio carcelario transcurrían lentamente para los internos, varios representantes del gobierno se encontraban en un evento del Cuerpo Diplomático Militar de Estados Unidos celebrando el aniversario de los Marines. La dimensión internacional de las masacres carcelarias ecuatorianas, insistimos, no puede reproducir o reducirse más bien al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la guerra entre bandas. La dimensión internacional de las masacres necesita entenderse como lo que es un naciente exterminio de personas pobres sometidas a violencia racista, como forma de gobierno, como necropolítica, la gestión económica y política de las poblaciones humanas a través de su exposición a la muerte en América Latina. Hasta ahí repasamos este comunicado de la Alianza contra las Prisiones, muy fuerte, reclamando la falta de acción del gobierno nacional que pudo prevenir estas muertes que han enlutado a las familias de estas personas privadas de libertad, pero en realidad a todo el país que ve con asombro cómo estas cosas pueden ocurrir en nuestro territorio. Gracias, Sofi, por traernos a colación este insumo. La Alianza por las Cárceles o por las Prisiones me parece que es un espacio donde convergen varios investigadores. Hay que tomarle mucho asunto y también mucha atención a este tema, porque yo sí creo y soy partidario que la investigación es lo único que nos va a poder llevar o a lograr sacar de este lodazal en el que nos encontramos, aunque la palabra lodazal no alcanza tampoco para explicar. Y es por eso que yo sí quiero que desmitifiquemos. Hay algunos periodistas que se hacen los gatos, dirían los argentinos. Te haces del gato y el papucho y quieres explicar absolutamente todo desde tú dijiste una palabra simpática el día de ayer, desde tu turismo penitenciario. Ya hay unas personas que reducen este hecho o este suceso a un enfrentamiento entre bandas, porque le quitaron a JL, porque el ni sé cuánto, porque los chonero killers, porque los tiguerones. Ya, olvidémonos por un momento de ese tema. Hay que preguntarnos quién tiene el monopolio de la administración del sistema penitenciario. Número 1, ¿quién es? El Estado. El Estado. ¿Qué injerencia tiene el Estado en toda esta ola de violencia dentro de las penitenciarías? Nadie se pregunta. ¿Cuáles son los vínculos de las fuerzas del orden, policía y militares, con los carteles, con el crimen organizado, con las bandas delictivas? Tampoco nadie se pregunta. Entonces, esta manera de querer fetichizar es la palabra, fetichizar. Por favor, grabémonos eso en la memoria. Fetichizar los actos de violencia y las masacres, lo único que hace es reforzar una forma de interpretar en la gente este suceso. ¿Qué quiero decir con esto? Entren nomás y mátense entre todos, salvajes, cavernícolas. No es así. Hay que trascender esa conceptualización. Y a mí me parece que un elemento central para trascender es lo que dijo Sofi en función de este comunicado. La necropolítica. ¿Qué es?
¿Con qué se come? ¿Cómo se interpreta? Primero, cuando hablamos de prisiones y decimos que esas prisiones tienen que moldear o modelar o normalizar el comportamiento de los seres humanos, no me quiero poner muy académico en este aspecto, pero me parece que es central diferenciar estos dos conceptos. Foucault hablaba de la biopolítica, administrar la vida y construir formas de vida o estilos de vida en la gente. Pero ¿qué es la necropolítica? ¿Ya? Y es un concepto del africano Joseph Bembe. Él dice, la necropolítica es administrar la muerte y destruir hábitats y pueblos. Claro, pero ¿con qué comemos todo esto? ¿Se administra la muerte cuándo? ¿Cuándo se administra la muerte? Cuando tenemos vacunas, ¿sí? Y es una prioridad para la sociedad vacunarse, y hay una lista privilegiada que puede acceder a las vacunas. Así es. Cuando prepagamos la deuda, mientras tenemos 12,000 muertos en Guayaquil producto de la pandemia. ¿Cuándo más? Cuando nosotros somos víctimas de despidos intempestivos y la gente tiene que salir a las calles y vivir de intemperie, o morir simplemente por las condiciones infrahumanas. Cuando somos despojados de los hábitats y tenemos que emigrar forzosamente, o simplemente cuando dejamos esperar más de 7 horas para que el Estado se pronuncie o tome injerencia en esta masacre carcelaria, en este exterminio de personas y de seres humanos en las cárceles. Me parece importantísimo lo que acabas de decir, Andrés, y creo que son elementos que deben ponerse en la mesa del debate frente a lo que dicen las propias autoridades, que parecen más perdidos que pulga en perro de plástico. ¿Cómo pasamos del discurso de la guerra de bandas al ataque terrorista desestabilizador? ¿Tiene sustento alguna de estas dos tesis o hipótesis? Pues la pasada masacre carcelaria del 28 de septiembre obligó a las autoridades a decir algo, pues salgan, digan algo, por lo menos, aunque digan primero que no son expertos en seguridad, pero por lo menos digan algo. Y esto fue lo que dijo la ministra Vela acerca de lo que ocurría en las cárceles del país. Para todos es conocido que esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones. El gobierno del presidente Guillermo Lasso no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país. Vamos a utilizar todas las opciones que nos da la ley para enfrentar a las organizaciones criminales en esta lucha. Hasta ahí se entiende que ese era el diagnóstico que había sido realizado por la autoridad que está a cargo de la seguridad en el país para tomar las medidas preventivas y evitar una nueva masacre como la que ocurrió el 13 de noviembre en la penitenciaría del Litoral. El estado de excepción que se aplicó como herramienta, que ha sido cuestionado además por la Corte Constitucional, no ha tenido acciones sostenidas y estructurales para atender una crisis multidimensional en el país. Sin embargo, luego de esta masacre y luego de esta hipótesis también, porque no ha sido apoyada en hechos, sale el vocero de la presidencia, Carlos Gijón, con una nueva idea de lo que está pasando, una nueva radiografía realizada en 30 segundos que se le ocurrió en un programa de televisión, y lo escuchamos para que podamos opinar. Lo que estoy planteando, Liz, es cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende, aquí lo que ha ocurrido, en mi opinión, y esto es una hipótesis, es un acto de terrorismo destinado a causar una conmoción social muy fuerte, en un momento político en que hay un informe en que está hablando que hay un estado de conmoción social basado en el cual se está pidiendo la destitución del presidente de la República. Y entonces uno puede encontrar y uno puede decir, bueno, en la semana que se va a discutir en la Asamblea, de manera ajena a la ley, pero se va a discutir, si existe un estado de conmoción social que justifique la destitución del presidente de la República, la noche del día viernes se fabrica ese estado de conmoción social. Y esto de aquí es una situación real, los hechos que estoy mencionando son ciertos, los podemos verificar, son públicos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué querían quienes perpetraron esta masacre espantosa? Pero sin embargo, doctor Huerta,
La rompiste con esta idea que me parece finita, pero bastante populacha. Pulga en perro de plástico. Más perdidos que pulga en perro de plástico. Más perdidos que pulga en perro de plástico. Y es así. ¿Y saben qué es lo más preocupante, queridos amigos? Que con la idea de construir esta política del enemigo, de decir el enemigo es ese man que hace terrorismo, que seguramente está operando desde Bélgica, ya esa persona hay que acabar, ¿ya? O a lo que expresa esa persona y sus adeptos hay que acabar. Yo sí quiero leerles un párrafo chiquito del libro del historiador Bembe, Joseph Achille Bembe. Y claro, él lo que plantea es, por eso es necesario la guerra. Frente al terrorismo, ¿qué es lo que hizo George Bush en su momento? Guerra. Invadió Afganistán, Irak, posteriormente Siria, bueno, en otro gobierno, pero hizo la invasión. ¿Frente a qué? Frente a la construcción de una amenaza. Frente a la presunta construcción de una amenaza. Ojo que esto sucede, no nos estamos inventando y no es ideología, ¿ya? Entonces, a mí me parece que muchas veces nos venden la idea de la pacificación o de la paz. Y hay paz sin guerra, solamente sin guerra hay paz. No necesariamente, fíjense ahora la tasa de desempleo, fíjense ahora la migración. Con eso tenemos paz, con eso hay pacificación en los hogares de los ecuatorianos. Entonces él dice, por eso la guerra no solo se ha instalado como fin y como necesidad en la democracia, en esta democracia que entiende que esa es la razón de ser, sino también en lo político y en la cultura. Entonces sí es óptimo identificar al otro como enemigo para propiciar todo ese campo, ¿ya? Se ha convertido en remedio y en veneno. Claro, para esas personas que entienden así la democracia. Es nuestro fármaco. La transformación de la guerra en fármaco de nuestra época, a cambio, liberó pasiones funestas que poco a poco llevan a nuestras sociedades a salir de la democracia y transformarse en sociedades de la enemistad, tal como sucedió en el proceso de colonización en África o en el proceso de colonización en América Latina. En serio les digo, esto está avalado científicamente y me parece que es pertinente traerlo a colación para desnaturalizar eso que dicen, es solo una crisis carcelaria nada más, o es un enfrentamiento entre bandas porque acá hay puro capo de la droga. No es así. Mira, nos están reclamando para que leamos también los mensajes de nuestros amigos, tienen toda la razón. Guaño Ruiz nos dice, colocar el radar en Montecristi tenía otro fin, sobreponer un elemento fuerte, radar contra narcotráfico con apoyo de Estados Unidos, a otro elemento, Constitución del 2008 o de Montecristi. Vicente Salazar González nos dice, con esto queda comprobado que están apelando a una premisa goebbeliana que sustenta que una gran mentira 1000 veces repetida se convierte en una gran verdad, lamentablemente una verdad distorsionada. ¿Qué más nos dicen por acá? A ver, lo sigo revisando porque hay unos comentarios repetidos. Terrible lo que está pasando en el país, lo dice Telmo Ramos. En Guayaquil la inseguridad, los robos son a diario. Cuando uno va a Guayaquil, los primeros que nos asaltan son los de la Comisión de Tránsito, dice. Luego los delincuentes comunes. Bueno, el comentario de nuestro amigo Telmo Ramos, esto es lo que nos manifiesta. ¿Qué más dicen por allá? En nuestro streaming de YouTube nos dicen Marco Vargas, pero Andrés, ¿cómo se puede pasar a un análisis y buscar una solución si no tienen el conocimiento, peor la capacidad? Cuando ya no tienen argumentos saben decir que la culpa es de los correístas. Y así no sean los correístas, porque a veces a uno también le da hasta miedo decir, sino cualquier otro elemento. Me parece que a eso apela, al sinsentido, a la poca razón. Y ojo, que en las declaraciones del presidente de la República el día de ayer por la noche no nos dice absolutamente nada acerca de la prisión preventiva. Nos habla de un concepto un poco, no sé, mórbido. Teoría de autoría por dominio de organización, para combatir supuestamente a esta disputa territorial entre bandas. Tesis que reafirma la ministra Vela.
pero no dicen nada acerca de la asignación presupuestaria para el sistema penitenciario, no nos dicen nada acerca de la rehabilitación social, no nos explican las causas de esas personas para estar en ese espacio. Son pobres, son ricos, son, no sé, ladrones de cuello blanco que han evadido, han eludido al fisco, me pregunto yo, o qué otros actores. O sea, no hay explicaciones profundas y que vayan a la raíz de este gravísimo contexto político por el cual estamos transitando. Bueno, Fabián Freire nos dice que no está de acuerdo con una afirmación que hizo Alexis en la mañana, y dice que la policía sí debió intervenir en aquel momento crítico. Palabras más, palabras menos, dice que la policía tiene formación y entrenamiento para hacer frente a cualquier situación de riesgo, y se estaba llevando a cabo una masacre y la policía permaneció impávida, dice, pero para reprimir al pueblo, ahí sí están prestos y en primera línea, dice el comentario de nuestro amigo Fabián Freire. Lo repito, estos son comentarios de nuestros amigos que nos están pidiendo que los transmitamos también como parte del análisis y de la diversidad de opiniones que existen acerca de estos temas. Pero el día de ayer acá en Punto Noticias, el analista de seguridad Luis Córdoba dijo algo que me parece importante, hizo una radiografía mucho mejor realizada que estas hipótesis tanto de la ministra Vela como de Carlos Gijón. Bueno, él ha dicho, es mi hipótesis. Es atrevido, creo yo, decirle a eso hipótesis, pero bueno, digamos que en todo caso vamos a escuchar al analista de seguridad Luis Córdoba. Nosotros, y el tema es que si no hay una depuración de las fuerzas de seguridad del Estado, es improbable que la ola de violencia se contrarreste. ¿Por qué razón? Porque no solo en este gobierno, sino también en los anteriores, hay datos y hay evidencias elocuentes de que policías y militares en todo nivel, además obviamente de funcionarios públicos, están vinculados a organizaciones del crimen organizado, y por lo tanto, mientras eso no se logre depurar seriamente, claro, lo que va a pasar es que el gobierno seguirá mordiéndose la cola. Fíjate, seguirá mordiéndose la cola, están como más perdidos que pulga en perrito de plástico, y así vamos sacando dichos para que ustedes, queridos amigos, puedan entender y comprender y digerir. Yo sí les invito a que salgamos de esa zona de confort, porque hay algunos que dicen, no es mi problema, o sea, ya que se maten a mí no me afecta. Ojo que no pase lo que sucedió en Colombia. Ojo que no pase lo que sucedió en Salvador. Ojo que no pase lo que sucedió en su momento en Sao Paulo. Hay tantas cosas que están sucediendo hoy por hoy frente a la retirada de las capacidades del Estado. El Estado se ha retirado y en algunos casos no se ha retirado. Es presente y es facilitador de las conexiones del crimen organizado, ¿no? Y hay una importante diferencia de lo que sucede hoy con lo que sucedió en la década de los 90. Hoy es mucho más atroz, existe un autoritarismo de por medio y existe este concepto fuerte y duro, la necropolítica. Antes, las personas privadas de la libertad hacían una economía de subsistencia. Eso hoy por hoy ya no existe. Existe una economía del aniquilamiento. Nadie se pregunta a quiénes o a qué sectores genera los réditos del manejo de las cárceles. Es simplemente a la persona que es o ha sido caracterizada como el capo de la droga y del cártel. ¿O no se acuerdan ustedes que este país es un lugar o un enclave para el lavado de activos? Y de grupos económicos, y me atrevo a decirlo, y de grupos económicos, pero de eso nadie se pregunta nada al respecto. Y solo quiero darles unos datos que a mí me parecen perturbadores en función de lo que dijo el señor Córdoba, investigador. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Servicio de Protección Presidencial del expresidente Moreno, con este marino, Cristian Suárez, que fue detenido 2 días después de la muerte del equipo de Diario El Comercio? ¿Qué pasó con el operativo Camaleón, que allanó las dependencias del ejército, entre ellas la comandancia de Quito? ¿Qué pasó con el Capi, conocido como el Capi, que tenía vínculo directo con el Chapo Guzmán?
sí, que era el que facilitaba también el traslado de la cocaína acá en el Ecuador. Y la última, ¿qué pasó con la justicia? El señor alias Rasquiña, Jorge Luis Zambrano, ex líder de los choneros, que redujo su condena de 20 a 8 años por gestión del juez José Tamayo Arana. Arana después fue destituido por el Consejo de la Judicatura. Casualmente se convirtió en el abogado de su familiar Javier Alexander N.A., quien enfrentó un proceso de asociación ilícita que involucraba a una juez y a una fiscal como presuntos operadores del cartel de Sinaloa. Estas cosas suceden, pero el presidente no dice nada al respecto de esto, nada. Y cometen pues ahí un grave error al no mirar el contexto, no mirar todos los elementos que son parte de esta crisis carcelaria, este concepto más amplio que hemos mencionado el día de hoy. Exactamente. Y bueno, Alexis me escribe y dice, yo no dije que no debía actuar la policía en la cárcel de Guayaquil. Lo que dije es que con la misma prolijidad con que actúan en las manifestaciones debieron actuar en la cárcel de Guayaquil. Pero bueno, ahí también a veces escuchamos lo que queremos escuchar, nada más. Réplica. Sí, nada más. De nuestro amigo. Y lo dejamos ahí, pero seguimos mirando ese diagnóstico que distintos sectores han hecho, a pesar de que la Asamblea recién va a tratar el tema nuevamente el día jueves. Sí hizo un informe sobre la masacre carcelaria del pasado 28 de septiembre y el asambleísta Narváez estuvo en entrevista con nosotros y vamos a retomar un poquito de lo que dijo para que tratemos de entender qué está en juego. Se manifestó este momento. Al leer las conclusiones es importante aclararlo. Si bien es cierto, hay bandas organizadas dentro de las cárceles y la pugna, la pelea entre ellos es lo que ha generado estos actos de violencia, pero manifestar que la crisis carcelaria es por la presencia de las bandas no es adecuado. Hay una reducción del presupuesto en el sistema de rehabilitación social, hay falta de rectoría, muchas personas no saben quién es el responsable del sistema de rehabilitación social. Es decir, en el Estado no saben quiénes son. Si es la presidenta del organismo técnico, no se sabe. Entre ellos mismos se contradicen y se confunden. Nosotros sí lo tenemos claro, pero esa estructura no funciona. No hay una infraestructura adecuada. Ustedes saben, porque lo hemos conversado, los filtros de seguridad no existen, los escáneres dañados, inhibidores de celular destruidos, falta de cámaras de seguridad. No hay un proceso de rehabilitación que permita lograr que tengan ellos la oportunidad de que cuando salgan se reinserten. Interesante, ¿no? Bueno, por lo menos es mucho más amplio de lo que dice solamente el gobierno, ¿no? A la final, me parece a mí, Sofi, que al momento que nosotros profundizamos en el análisis, buscamos mayor cantidad de datos, evidencia empírica, sustento, contexto, vamos dándonos cuenta que el presidente queda al desnudo y su gobierno queda al desnudo. Entonces transitan por esta conflictividad y vertiginosa forma de hacer política, yuchiticos. Yo me quedo con este concepto, solo déjame terminar con esto, me quedo con este concepto, para explicar la situación del sistema penitenciario, de las cárceles del país, donde existe un exterminio de seres humanos. Hay que calificar al problema y este fenómeno, problema social, como polimorfo. Es decir, tiene varias formas y tenemos que encauzar varias explicaciones, no solo leyes, no solo asignaciones presupuestarias, sobre todo conceptualizaciones del sistema de rehabilitación social que necesitamos en el país, nada más. Y con eso estamos ya cerrando nuestro programa del día de hoy. Como siempre les decimos, las conclusiones son suyas, amigos y amigas. Pues vemos que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de resolver o no, junto a otras instituciones y funciones del Estado, lo que está pasando en las cárceles del país. Ojalá y el pronunciamiento del mediodía de ayer no se choque con ese pronunciamiento del presidente Lasso de la noche y frene las acciones que quizá podrían resultar
por lo menos en un intento real de solucionar lo que está pasando en las cárceles del país, sobre todo ese proceso de pacificación al interior de los centros de rehabilitación social. 9:59, amigos, muchísimas gracias por su atención, ya nos vamos, gracias a Javi Bisuete, gracias a Cris Maila también que hoy nos acompañó, y a ustedes sin duda por aguantarnos un ratito y dejarnos ingresar a sus hogares. Queridos amigos, les agradecemos infinitamente. Por favor, con todo lo sugerido en este espacio, consulten, pregúntense si este gobierno es una hidra de Lerna y recuerden, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. See you later.